Bienvenidos hermanos, les doy la bienvenida a todos los que están viendo esta clase. Les saludo en el amor de nuestro Señor y nada, estoy muy feliz de poder estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo una clase de escuela dominical. Así que le voy a pedir que donde usted está pueda inclinar su rostro para que oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú nos has permitido una vez más, Dios, levantarnos en este día, abrir nuestros ojos y maravillarnos, Señor, de tu creación y ser agradecidos, Padre, de tu voluntad y de tus misericordias que son nuevas en esta mañana, Señor. Yo te pido que tú puedas hablar a nuestra vida en esta mañana, que tú puedas, Señor, moverte en medio de nuestra casa, de nuestro hogar en esta hora, Dios, y que la palabra, la enseñanza que vamos a recibir hoy día sea de bendición para nuestras vidas, pero también sea de bendición para la iglesia, para el crecimiento, Señor, y para que tu reino siga siendo establecido en esta tierra, Padre. Te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú vas a hacer a través de ella, Padre. Y confiamos en que tú vas a seguir moldeando nuestro corazón, vas a seguir preparándonos y vas a seguir, Señor, enseñándonos conforme a los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a estar hablando de la resurrección. Casi todas las religiones enseñan la inmortalidad del alma, ya, pero la Biblia enseña la redención y supervivencia de la persona completa, es decir, alma, espíritu y cuerpo. Los antiguos griegos creían en la vida después de la muerte, pero para el alma solamente, ya que el cuerpo era una fuente de maldad. Entonces, el desprendimiento del alma del cuerpo era algo que la gente anhelaba. Y en algunas sectas herejes también se comparte este concepto derivado de la filosofía griega. Digo herejes porque son sectas que se autodenominan cristianas o seguidores de Cristo y de Dios. Sin embargo, creen en estas filosofías griegas. En Romanos 8, del 5 al 7 dice, ah, un dato, antes de seguir avanzando, en esta clase vamos a estar revisando hartos versículos bíblicos, así que yo le animo a que usted pueda ir a buscar su Biblia en este momento, a que pueda usar la Biblia de papel, ya más allá de la Biblia digital que podamos tener en el teléfono, porque vamos a ir y volver en varios versículos en esta clase, así que le voy a dar unos minutitos para que vaya y pueda ir a buscar su Biblia, y también si quiere buscar un papel, un cuaderno con lápiz para ir anotando las citas bíblicas que van a ser mencionadas, porque hay hartas citas bíblicas hoy día. Igualmente están en el PPT y a los hermanos que deseen se les puede enviar esta presentación de PowerPoint. Así que igual nos pueden dejar saber al hermano Enrique o a mí directamente para enviar la clase. ¿Ya? Entonces, Romanos 8 del 5 al 7 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. A través de estos versículos podemos ver que el cuerpo físico es la fuente del mal, ¿cierto? Y en muchas ocasiones vemos que el apóstol Pablo se refiere a esta carne, a esta naturaleza pecaminosa y egoísta del ser humano, ¿ya? Que aunque se manifiestan acciones corporales, provienen de una mente carnal, ¿ya? Por eso que también el apóstol en otra ocasión dice, renovad vuestro entendimiento, porque, y después dice, no hagan las cosas de este mundo, no se conformen a este mundo, entendiendo que lo que nosotros hacemos primero viene de una mentalidad. Por lo tanto, el apóstol nos dice, no tengan la mentalidad del mundo, sino que Dios transforme su mente, tener la mente de Cristo. Entonces, teniendo este concepto claro, cuando Cristo toma este cuerpo humano, condena al pecado en la carne. Ya eso lo vemos en Romanos 8:3. Es decir, que por su encarnación, su incorporación, su muerte y su resurrección, entonces Él redime a la persona completa que está en Cristo. ¿Ya? Alma, espíritu y carne. Vamos a estar leyendo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 21 al 23.
Cuando Jesús redime a la persona completa, Él da la libertad del pecado, pero además da esta esperanza de una resurrección, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, esta resurrección corporal que ocurrirá con el rapto de la iglesia, ¿ya? Entonces, vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 21 al 23, y dice: Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Número uno, entonces, vamos a revisar el hecho de la resurrección, es decir, cómo podemos encontrar la resurrección en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por afirmación, tenemos a Job, capítulo 19, versículos 25 al 26. Job dice: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Otro versículo es Salmos 17, versículo 15, que dice: En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y Daniel, capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces ahí vemos que en el Antiguo Testamento, en estos versículos, se afirma, ¿cierto?, esta resurrección o este nuevo levantamiento eh, que será en el tiempo postrero, según, digamos, según el tiempo que están escribiendo estos hombres. Por profecía, tenemos a Isaías, capítulo 26, versículo 19, que dice: Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Y en profecía también tenemos a Oseas, capítulo 13, versículo 14, que dice: De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Bien, entonces esos son los versículos que, bueno, hay varios más, pero esos son algunos de los que seleccionamos para esta clase. Ya por tipología, es decir, eventos que muestran esta figura de resurrección en el Antiguo Testamento. Tenemos el ejemplo de José, ya no vamos a leer la historia completa porque es muy larga, pero la podemos encontrar en Génesis capítulo 37, que la liberación de José de la cisterna se considera una figura, una tipología de resurrección. Lo mismo pasa con Isaac cuando vuelve del altar de sacrificio en Génesis capítulo 22. Y también similar es lo que se dice de la historia de Jonás, cuando es vomitado por el gran pez, em, también se considera como una tipología de resurrección, ¿cierto? Porque hay una transformación y cuando él sale ya es un hombre cambiado para el Señor, ¿no? Y eso obviamente lo encontramos en el libro de Jonás, específicamente en el capítulo 2. Y por ejemplo, es decir, personas que fueron literalmente levantadas de los muertos. También hay casos en el Antiguo Testamento. Ahora, en este caso hay que hacer una diferencia entre lo que es una resucitación y lo que es una resurrección. ¿Ya? Los conceptos pueden ser similares, sin embargo, es importante establecer la diferencia. Una resucitación se refiere a algo netamente físico, biológico, es decir, un cuerpo que dejó de funcionar y que volvió a la vida, un corazón que dejó de latir, pulmones que dejaron de respirar y de repente se vuelve a la vida por un acto milagroso del Señor o por reanimación médica, etcétera. ¿Ya? Es algo físico, biológico. Sin embargo, la resurrección hace referencia, además de eso, a un aspecto del alma, una condición del alma. Ya la resurrección, en la resurrección la persona vuelve a vivir, pero no vuelve a la misma vida, ya en sí. Por eso podemos ver, esto lo podemos ver ejemplificado en Jesucristo. Más adelante igual lo vamos a mencionar, de que cuando Él, digamos, resucitó, Él no pudo ser reconocido por los que estaban ahí, que antes estuvieron con Él
porque la idea de la resurrección es que se vuelve a vivir, pero no se vuelve a la misma vida. Ya es decir, lo que va a pasar con nosotros es que cuando seamos resucitados, ya todos los afanes de esta vida no nos van a interesar, no van a ser relevantes para nosotros. Va a haber solamente un único anhelo, que es estar con el Señor. Por lo tanto, volví a la vida, pero no volví a la misma vida. ¿Ya? Ese es un poco el concepto, a lo mejor un poco complejo a lo mejor, pero es interesante poder revisarlo para entender que la mayoría de los ejemplos que vamos a ver ahora no son en sí mismos resurrecciones, sino que son más resucitaciones. Pero en el fondo lo que vemos aquí es que Dios tiene esta predisposición y el poder, por supuesto, para vivificar cuerpos muertos, que es algo que podría ponerse un poco en duda, como decir, no, como Dios, como una persona va a volver a vivir después de 3 días, eso es científicamente imposible, sin embargo Dios lo hizo. Ya, entonces, sabemos que cuando Dios quiere, Él puede revivir los cuerpos, o sea, tenemos también el ejemplo em, de que del Valle de los Huesos Secos, ¿no? Que de la nada, de literalmente huesos secos, Jehová hace un ejército. Y eso no tiene ninguna explicación científica, biológica, más que decir el poder sobrenatural de Dios pudo hacerlo. Bien, entonces algunos de los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento está en Primera de Reyes, capítulo 17, que es cuando Elías ora por el hijo de la mujer que le estaba dando alojamiento. Ya ahí la palabra dice que el alma del niño vuelve a él y revivió. Y en Segunda de Reyes, capítulo 4, tenemos a Eliseo, que al igual que Elías en el ejemplo anterior, ora también para revivir a un niño. Bien, entonces, en el Nuevo Testamento, por afirmación, tenemos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 42 y 43. Ahora yo le voy a pedir que usted guarde esta cita, la deje ahí marcada con un papelito, con un lápiz, con alguna cosa, porque es un pasaje que vamos a visitar harto en esta clase. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 42-43 dice: Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Entonces tenemos la afirmación de que hay resurrección de los muertos. Y en Juan capítulo 5, versículo 21 dice: Porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora, por profecía, ahí mismo en Juan 5, más adelante, versículos 28 y 29, dice: No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de juicio. En el capítulo siguiente de Juan, capítulo 6, versículo 39, dice: Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el último versículo que vamos a revisar en profecía está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 16, que dice: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos que, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y, por ejemplo, en el resurrección, por ejemplo, tenemos el ejemplo por excelencia, que no es el ejemplo, sino que es el hecho en sí mismo, que es la resurrección de Jesucristo. Em, y además que de por sí, como les decía, es por excelencia, es decir, la resurrección ideal, verdadera y la única necesaria para efectos de restaurar esta relación de Dios con el hombre, ¿cierto? Sin embargo, hay otros ejemplos en el Nuevo Testamento, como lo es, por ejemplo, Lázaro, que su historia está en Lucas, capítulo 8, versículos 41 al 56, y la hija de Jairo también, que
está también en Lucas capítulo 7, y así hay otros, el hijo de la viuda, entre otros más, que podemos encontrar también en el Nuevo Testamento. Bien, número 2, entonces, la naturaleza de la resurrección. ¿Cómo será la resurrección tanto para creyentes como para incrédulos? La resurrección será universal. No todos tienen vida eterna, pero todos tendremos existencia eterna. Todas las personas resucitarán, como decía Juan capítulo 5, los justos a vida eterna y los impíos a condenación eterna. Todos serán levantados, pero no todos al mismo tiempo, ¿ya? Bien, la resurrección de los creyentes, entonces. Vamos a revisar también la de los incrédulos, pero vamos a partir con los creyentes, por supuesto. La resurrección de la iglesia ocurre con la venida de Jesús inmediatamente previa al rapto, como vemos en los capítulos 4 al 6 de Tesalonicenses. ¿Ya? Y la resurrección de los creyentes se conoce como la primera resurrección. Esto lo vemos en Apocalipsis 20, versículo 6, que dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos. Ahora, hay quienes han enseñado que habrá una resurrección general de todos los muertos, en donde vamos a comparecer justos e injustos de em, de manera simultánea, donde vamos a estar todos. Jesús algunas veces mencionó las dos resurrecciones y juicios en el mismo pasaje, pero una lectura más cuidadosa nos va a poder revelar que Jesús no se refería a una sola resurrección general. Ya en Juan 5, versículo 29, dice, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces note que una resurrección para vida y la otra es resurrección para condenación, no son la misma resurrección. No son lo mismo ni ocurren al mismo tiempo, ya como lo aclaran también posteriormente Pablo y Juan. En un lenguaje profético similar, la primera y la segunda venida del Señor se fusionan en un mismo pasaje de la profecía del Antiguo Testamento, como es el texto que leímos previamente de Daniel 12:2. Y lo mismo pasa con algunos escritores neotestamentarios que a veces aluden al rapto y a la segunda venida usando el versículo de 1 Tesalonicenses 3:13, que dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ya, tanto Pablo como Juan aclaran bien que la resurrección de los santos, incluyendo el remanente salvo de Israel y los santos de la tribulación, ocurren a la venida del Señor y antes del reinado milenial. Ya, volvemos entonces a Primera de Corintios, capítulo 15. Le dije que lo tuviera ahí marcadito. Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a leer versículos 51 y 52, que dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por una declaración de Pablo, entonces vemos que la resurrección de los santos es selectiva, además. Selectiva no en el sentido de las personas, porque eso ya va a estar establecido, sino selectiva en cuanto al propósito de esta resurrección. En Filipenses capítulo 3, versículo 10 al 11, voy a leerlo en versión NTV para mayor claridad, dice... Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. La palabra griega que se ocupa para resurrección es exanastasis, que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento y que significa resurrección fuera de. Además, el doble uso de la palabra ek, que es para fuera de, enfatiza el hecho de que esta resurrección es para un despertar especial. Como les decía, no es para cualquier propósito. En ese sentido, esta resurrección es selectiva, en que tiene solo un propósito y nadie puede cambiarlo y nadie puede escoger otra cosa, que es que podamos ir y estar una eternidad con el Señor, ¿verdad? Volvemos entonces a Primera de Corintios, sí, Primera de Corintios capítulo 5, ya no 15. Capítulo 5 dice, Pablo expresa que habrán varios órdenes de resurrección, diciendo, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias,
luego los que son de Cristo en su venida. Ya este versículo lo leímos anteriormente al principio. Entonces, ¿cómo será la resurrección de los creyentes? Primero, literalmente corporal. Ya esto está demostrado con la resurrección de Jesucristo, que su cuerpo vivificado todavía tenía marcas de los clavos, ¿cierto? Y las heridas de la lanza. Después de su resurrección tenía un cuerpo de carne y hueso, Jesucristo, y hasta comió alimentos. Por otra parte, el cuerpo de Jesús había sido glorificado además, al punto de que no todos sus discípulos lo reconocieron a primera vista, que esto tiene que ver con lo que yo les explicaba anteriormente de la diferencia entre resucitar y la resurrección. Las veces que apareció entre ellos, dice la palabra, demuestran que su cuerpo no estaba sujeto a limitaciones físicas normales. Es decir, hubo una transformación, ya tanto como de él como persona, de su interior, de su alma, y como del propósito que tenía ahora en su vida. Y el hecho de que nuestra resurrección sea literal no significa que todas las mismas moléculas de nuestro cuerpo vayan a ser recobradas, ¿ya? Es un hecho que nuestras células se renuevan varias veces en el curso de nuestra vida. Nosotros perdemos eh, muchas células solamente en un tiempo, en un día, por ejemplo, renovamos mucho las células de nuestra piel, por ejemplo. Por lo tanto, no es como que todo vaya a volver a ser lo mismo. Ya y de esto podemos estar absolutamente seguros de que Dios levantará del polvo un cuerpo perfectamente relacionado con nuestro cuerpo terrestre, pero transformado a esta nueva eh, gloria y adaptado a este nuevo ambiente que vamos a tener. Ya como podemos leer en Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo habla del cuerpo como una siembra, ya así como el sembrador esparce su semilla, esta muere, pero sigue en ella un principio vital que es aprovechado por la naturaleza y que es germinar una semilla nueva, ¿cierto? Es una semilla, conocemos el proceso, ¿verdad? Que tiene que morir para poder germinar, para poder dar una planta. Y de esa planta van a nacer más semillas. Ahora, ¿son iguales esas semillas? En su estructura sí son iguales, pero no es la misma semilla. Ya ese es un poco el concepto. Vamos a ser nosotros, pero no vamos a ser los mismos que fuimos antes de haber muerto en este cuerpo mortal. Te invito a que volvamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a dar lectura del versículo 40 al 44. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 40 al 44. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Los cuerpos de los creyentes cambiarán, se transformarán, como dice el versículo más adelante, en mismo Corintios 15, versículo 52, dice, nosotros seremos transformados, pero cada uno estará relacionado con su cuerpo terrenal. ¿Ya? Nosotros seremos transformados, esa es la parte del versículo. Pero además de eso, debemos saber que vamos a estar relacionados a nuestro cuerpo terrenal. Ya este cuerpo, el cuerpo resucitado no será meramente vivificado como el cuerpo que conocimos, sino que tendrá la semejanza al cuerpo terrenal, pero estaremos glorificados. ¿Ya? Esto se puede afirmar con el caso de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, ¿cierto? Que fueron reconocidos. Sin embargo, no eran ellos mismos los que vivieron en su tiempo. Em, y obviamente podemos también verlo en Jesucristo después de la resurrección. Y con eso sabemos que nuestros cuerpos vivificados mantendrán igual su identidad personal. Es decir, no nos vamos a transformar en personas que nos vamos a ver
externamente iguales, seguiremos siendo cada uno únicos, pero seguiremos siendo además glorificados y nuestro cuerpo va a ser en semejanza a Dios. En la resurrección, los cementerios se convertirán en campos de cosecha y de los cuerpos sepultados del Señor el Señor hará brotar cuerpos vivificados, identificados con el cuerpo terrenal, más transformados a la semejanza del cuerpo resucitado de Cristo. Bien, entonces vamos a hacerlo literalmente corporal. La resurrección también será un cuerpo transformado. Y ahí este cuerpo transformado será dado por Dios. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 35 al 38, habla dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Y a esto responde a la pregunta hipotética que se hace versículos anteriores en el 35, de cómo resucitar a los muertos, con qué cuerpo van a resucitar, ¿cierto? Porque entendemos lógicamente que este cuerpo biológico se deshace en la tierra y por eso mismo también se pone en la tierra para que todos los desechos orgánicos puedan ser utilizados y haya una descomposición más natural del cuerpo. Entonces queda esa pregunta, ¿cierto? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Y en esto tenemos que saber y tenemos que aceptar también que nuestro intelecto humano no va a poder concebir bien este nuevo cuerpo, mientras en este momento nosotros no vamos a poder imaginarnos cómo será este cuerpo nuevo glorificado. Ya la obra de Dios, el poder de Dios supera cualquier ley de la naturaleza, porque Él mismo la creó. Por lo tanto, lo que Él vaya a hacer con su poder queda fuera de lo que nosotros nos podamos imaginar. Nuestra mente humana finita em, le cuesta y jamás va a poder realmente tener una imagen de lo que va a ser nuestro cuerpo después de la resurrección. ¿Ya? Por lo tanto, más allá de buscar respuestas o de buscar entender cómo vamos a hacer, debemos aceptarlo y entenderlo como una revelación divina, algo que va a venir de parte de Dios en algún momento de nuestra vida. La resurrección de Cristo es el gran milagro del Evangelio. Y en el fondo era el milagro que tenía que suceder, como dije anteriormente, para que era lo necesario para que pudiéramos restaurar nuestra relación con el Señor. Por lo tanto, más allá, como les decía, de entender con nuestra mente racional el milagro de Dios, tenemos que aceptarlo. Y si aceptamos la resurrección de Cristo, que es uno de los eventos históricos eh, mayores y mejores de la historia de la humanidad y además comprobado, entonces no deberíamos tener problema en aceptar nuestra nueva resurrección o nuestro nuevo cuerpo cuando seamos levantados por el Señor. En este momento es difícil entenderlo, es difícil comprenderlo o incluso imaginarlo, pero pero yo le animo a que esta información, a que esta palabra pueda engrandecer su fe y animarlo a que hay algo mejor, de que Dios tiene algo superior a lo que nosotros podamos imaginarnos en esta tierra para nuestro futuro. Amén. Amén. Entonces, ese es nuestro cuerpo transformado y dado por Dios, ¿verdad? Tenemos entonces la resurrección corporal del creyente será inmortal e incorruptible. Nuevamente, Primera de Corintios, como le dije, capítulo 15, versículo 42, que ya lo leímos. Dice que las escrituras jamás hablan de la inmortalidad del alma necesariamente, eh, y nosotros los creyentes ahora tenemos vida eterna, pero ocupamos un cuerpo mortal, moramos en un envase, digamos, que va a perecer, ¿verdad? Y, y a pesar de eso, todas las personas tienen existencia eterna. Pero solo los creyentes que experimentan la primera resurrección recibirán cuerpos inmortales e incorruptibles. ¿Ya? Estos cuerpos especiales que Dios va a crear son solo para los creyentes que experimentan esta primera resurrección. Y número 4, el cuerpo de la resurrección será un cuerpo celestial. Nuestros cuerpos terrenales están adecuados a este ambiente terrenal, ¿cierto? Pero el cuerpo de la resurrección, como decía, será adecuado para nuestro nuevo ambiente celestial. Por eso que también es tan difícil entenderlo, porque no sabemos cómo va a ser la realidad, solo sabemos que va a ser glorioso, que va a ser un tiempo de adoración y de estar con el Señor, y como dice la palabra, no habrá más llanto ni más dolor, y todos los afanes terrenales que podamos tener ya no van a existir. Pero
más allá de eso no podemos tener algo más concreto, más tangible, ¿cierto? Em, Porque obviamente como no conocemos esa realidad todavía, no podemos saber cómo va a ser nuestro cuerpo adaptado a esa realidad. Pero debemos creer que igualmente va a ser un cuerpo que nos va a permitir disfrutar de este nuevo cielo y de esta nueva tierra, como la tierra también del milenio. ¿Ya? Y como el cuerpo de Jesús, nuestro cuerpo también será capaz de ir y venir entre el cielo y la tierra. Número 5, el cuerpo de la resurrección será un cuerpo poderoso. Primera de Corintios 15, versículo 43 dice, parte de eso, ¿cierto? Dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Aquí se expresa un contraste que nos indica que estas nuevas capacidades del cuerpo de resurrección serán inconcebibles y mayores de lo que podemos entender y tener en este cuerpo terrenal. Y además también hace referencia de que vamos a ser como los ángeles. En Mateo 22, 29, 30 dice, "Cuan- cuando seamos resucitados, nadie se va a casar, nadie va a ser entregado en casamiento, sino que vamos a ser como los ángeles. ¿Ya? No lo vamos a leer ahora, pero si usted quiere lo anota y lo puede revisar también más adelante. Y número 6, el cuerpo de la resurrección será un cuerpo glorioso. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 43, nuevamente dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Jesús prometió, Mateo 13, 43, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Estas palabras mencionadas por Jesús sugieren que la gloria que él manifestó en el monte de la transfiguración es la misma que manifestarán los santos. Dice en Mateo 17, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús además también oró por nosotros, diciendo en Mateo 17, en Juan, perdón, Juan 17, 22, dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y Daniel también, capítulo 12, versículo 3, después de hablar de la resurrección, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Bien, pasamos entonces a la resurrección de los incrédulos. La Biblia no revela específicamente el estado o la naturaleza de los cuerpos de resurrección de los incrédulos, ¿ya? O de los injustos, que también se les dice, pero puede ser asumido que serán cuerpos sujetos a corrupción. En Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y los cuerpos de los muertos injustos sufrirán eterna perdición, ya que eso lo podemos ver en 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9. ¿Cuándo será esta resurrección? Apocalipsis 25 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Con esto entendemos entonces que los injustos no son resucitados en el momento de la segunda venida de Cristo, sino que después del reino milenial de Cristo. Bien, y ya para ir terminando esta clase, vamos a revisar entonces una línea de tiempo que nos va a esclarecer bien estos momentos de resurrección y el orden, ¿cierto? Establecido a través de la palabra, de las escrituras. Vamos entonces a revisar. Primero, por supuesto, está la resurrección de Jesús. Ahí, a ver, déjeme. Ahí se ven las citas, las citas bíblicas, que están en los evangelios, por supuesto. Y luego tenemos la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Eso también lo podemos revisar en Mateo 27, del 52 al 53. Luego vendría la resurrección de los santos de la iglesia en el rapto, que también lo podemos ver en Juan 14, versículo 3, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, y en Primera de Corintios, versículo 52. Luego tenemos la resurrección de los testigos de la tribulación, que eso lo vemos en Apocalipsis 11, versículo 12.
Número 5 tenemos a los santos de Israel y testigos de la tribulación que no adoran a la bestia. Esto sale en Apocalipsis 20, capítulo 20, perdón, versículos 4 al 6, y en Daniel, capítulo 12, versículos 1 al 2. Y por último tenemos la resurrección de los injustos, que como vimos ahora último es después del reino milenial, que eso lo podemos revisar en Apocalipsis 20, versículo 5, que fue el versículo que leímos, y también en el pasaje de capítulo 20, versículos del 11 al 14. Entonces, ya terminando esta clase, a modo de conclusión, yo quisiera que, si bien este tema es un poco complejo de entender, porque obviamente estamos hablando de Dios y de un poder que no tiene límites, de un poder que no tiene comparación, yo le animo a que este conocimiento, como decía anteriormente, pueda afirmar su fe, porque cuando pasamos dificultades en el Señor, de repente nos olvidamos que hay cosas que Dios tiene preparados para nosotros en el futuro, que son mejores, que son mayores. La palabra habla de que Dios tiene, que sus planes son mejores que los nuestros, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, y que cuando pasemos por dificultades, Él va a estar ahí con nosotros. Y aún más de acompañarnos en esta tierra, en este tiempo que vamos a estar aquí, en este cuerpo terrenal, vamos a poder estar con Él una eternidad. Y yo le animo a que pueda poner su mirada en lo alto, en las cosas de arriba, como dice la palabra, no las cosas de la tierra. Los afanes de esta tierra van a pasar, los problemas y las ansiedades de esta tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no pasa y Él tampoco va a dejar de existir en nuestras vidas. Así que espero que esta clase pueda darle un poquito más de claridad respecto de esto que es la resurrección de los santos y la resurrección que va a venir con la segunda venida de Jesucristo, pero además que esto fortalezca nuestra vida, nuestro caminar cristiano en el Señor y que podamos seguir siendo fieles a Él, aún en estos tiempos que son diferentes, que estamos en pandemia, que estamos a lo mejor más complicados, que podamos seguir sirviendo al Señor, que podamos seguir siendo fieles a su palabra y podamos seguir experimentando el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, para que Él sea conocido, para que su nombre sea glorificado en esta tierra. Amén. Así que vamos a orar al Señor para despedirnos en esta mañana. Yo le pido que pueda usted ahí, pueda cerrar sus ojos y acomodarse, ponerse en una posición reverente para orar al Señor. Como dije al principio, cualquier detalle que usted desee, si desea la presentación de PowerPoint, yo la puedo enviar a quienes estén interesados, así que me pueden escribir a mí o también al hermano Enrique para hacerle llegar esta presentación. Amén. Oremos entonces. Señor, te damos gracias en este día por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos has permitido poder participar de esta clase de escuela dominical. Yo te doy las gracias, Señor, por la honra de poder estar aquí, de poder enseñar tu palabra, Dios, de poder entregar mensajes que vengan de parte tuya, Padre amado. Yo te pido que esta palabra pueda permanecer en nuestros corazones, que este conocimiento, Señor, pueda dar un fruto bueno, un fruto de edificación para nuestra vida, para nuestra familia y para tu iglesia, Señor. Que todo lo que podamos aprender, todo el conocimiento que podamos adquirir, siempre sea para edificarte a ti, Señor, para glorificarte a ti, para que tu nombre sea conocido en nuestro mundo, Señor, en esta tierra, Padre, con nuestros vecinos. Que toda la palabra que podamos adquirir, todo el alimento espiritual que podamos recibir, Señor, no sea simplemente para quedarnos en nuestras casas tranquilos, sino que sea para que nos impulse, Dios, a ir hacia afuera, a ir a los que no te conocen, a ir a aquellos que tienen necesidad espiritual, Dios, porque nosotros sabemos que cualquier dificultad en esta tierra no se compara con la gloria venidera, Señor, no se compara con estar contigo. Aún si nos llegara la muerte, Señor, sabemos que nos vamos a ir contigo, que vamos a estar una eternidad descansando y adorándote a ti, Señor. Pero los que no te conocen no tienen esa esperanza, Dios. Entonces ayúdanos, pon compasión en nuestros ojos, Señor, misericordia en nuestro corazón, para que podamos ser sensibles e ir por aquellos que no te han conocido, ir por aquellos que están en desesperación, que están en desesperanza, Señor, que están perdidos, Señor, y necesitan una luz que les alumbre el camino, Padre.
Gracias por esta palabra, gracias Señor por este tiempo. Y yo te pido que todo lo que venga de esta clase, Señor, pueda ser para que tu nombre sea glorificado, para que tú seas conocido, Señor, y tú seas exaltado. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un buen inicio de semana.